Muy buenas noches, queridos jóvenes. Queremos a partir de hoy presentar pequeñas cápsulas de historia del cristianismo, para que podamos entender mejor y comprender la que es nuestra historia. Parece una obviedad, pero sin Cristo el cristianismo no hubiese existido. Cristo es la figura central del cristianismo, y si excluimos la figura de Jesús, el cristianismo resulta inentendible. El cristianismo hunde sus raíces en la historia del pueblo de Israel y en las costumbres judías. Así que para poder entender mejor la historia del cristianismo, tenemos que hacer un viaje a través de las últimas etapas del Antiguo Testamento y pasando eso de los 400 años de silencio. Salomón había subido mucho los impuestos y al final de su reinado se había apartado de Dios. Entonces las tribus del norte se rebelaron contra su sucesor Roboam, eligieron rey a Jeroboam y pusieron su capital en Siquem. Jeroboam extendió la idolatría y para que el pueblo no tenga que ir todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua, hizo construir 2 altares, uno en Betel y otro en Dan. Jeroboam se alió con Sheshonq, faraón de Egipto, conocido en la Biblia como Sisac, quien saqueó Jerusalén. Roboam tuvo que pagar tributos a Egipto y hubo constantes guerras entre Israel y Judá. En Judá, bajo el reinado de Asa, hicieron lo correcto delante de Dios. Se prohibió el culto a los ídolos y echó a todos los paganos, así como a los egipcios. Aliado con el rey sirio Ben-Hadad, lucharía contra Israel. Destruida la dinastía de Jeroboam, se apoderó del trono Omri, quien en el año 885 trasladó la capital de Israel al monte de Samaria y estableció una alianza con la ciudad fenicia de Sidón. Casó a su hijo y sucesor Acaz con una princesa llamada Jezabel. Con esto volvió la idolatría a Israel y el profeta Elías tuvo que enfrentarse a todos ellos. Cuando Acab subió al trono, levantó un templo a Baal conocido como la Casa de Marfil. Israel se alió con los sirios e egipcios para luchar contra los asirios de Salmanasar III en la batalla de Karkar. Los asirios se retiraron, pero volverían. La hija de Acaz, Atalía, se casaría con Joram de Judá, y hubo paz por un tiempo entre Israel y Judá, pero era una mujer malvada. Cuando su hijo murió, se apoderó del trono, mató a sus hijos y herederos e impuso el culto a Baal. Después de 7 años de tiranía, el pueblo se rebeló dirigidos por el sumo sacerdote Joiada y puso a Joás, el único sobreviviente, en el trono de David. El conflicto entre ambos reinos volvería. En el año 841, en el norte, Jehú dio un golpe de estado, mató a todos los parientes de Acaz, echó a Jezabel a los perros. Durante este tiempo tuvo su ministerio el profeta Eliseo y también el profeta Jonás. Jonás debía ir a Nínive, la capital de Asiria, la potencia militar de la época, pero se negó, trató de huir en un barco. Entonces se levantó una tormenta terrible. La tribulación lo tiró al mar, donde un pez enorme lo tragó y estuvo en sus tripas 3 días. Jonás se arrepintió, el pez lo vomita en la costa, Jonás va a Nínive a predicar y la ciudad que iba a ser destruida se arrepiente. Los ninivitas ayunaron y Dios les perdonó. Los asirios conquistaron Siria, gobernada por Hazael en el año 806 a.C., e hicieron tributarios a Jeroboam II de Israel y a Judá. Y como volvieron al paganismo, sus sucesores terminaron pagando tributo a los asirios de Tiglat-Pileser III. El último rey de Israel, Oseas, se rebeló contra Sargón II, rey de los asirios, en el año 722 a.C. Error. La ira de los asirios no se hizo esperar. Israel desapareció y pasó a formar parte del imperio asirio. Tras esto hubo miles de deportaciones, lo que hizo que esta gente perdiera su identidad original, y nació el mito de las 10 tribus perdidas de Israel. Paganos de otras naciones fueron traídas a Samaria para mezclarse con los israelitas que quedaban, y de ahí salieron los samaritanos, que serían como apestados para los judíos, pues adoraban a Dios, pero lo mezclaban con cultos extranjeros. Muchos israelitas lograron huir a Judá tras la invasión gobernados por Acaz. Aquí termina el reino del norte. Finalizamos aquí por hoy. En el próximo capítulo veremos el desenlace del reino del sur. Hasta pronto.